Listo. Muy amable, gracias. No, no hay de qué, a ti, gracias. Bien, entonces aquí vamos a ir a este anexo número 2. Al anexo número 2, clasificador de responsabilidad funcional del sistema en el marco del invierte.p. Resumiendo, descargamos aquí, le damos clic, y aquí está el clasificador funcional. ¿De acuerdo? ¿Cómo identificamos? Inmediatamente tu proyecto de saneamiento. Entonces, tu proyecto de saneamiento tienes que buscar en qué sector se encuentra para ver cuál es tu función, cuál es tu división funcional, cuál es tu grupo funcional y cuál es el servicio al cual está enfocado tu proyecto de inversión, ¿de acuerdo? Acá están estos numeritos también, hay que tener en cuenta que estos números te piden también cuando subes el proyecto. Aquí no, pero cuando subes al banco de proyectos, ahí te va a pedir esos números, ¿ya? Por eso es importante, miren, acá está todas las funciones funcionales de todos los proyectos. Miren cuántas divisiones y funciones hay, ¿de acuerdo? De este PDF sacamos la información para esta parte de responsabilidad funcional, ¿de acuerdo? No se olviden, por favor, del anexo número 2. Clasificador funcional se llama. Listo. El siguiente ítem, que es el nombre del proyecto de inversión. Pregunto, si un proyecto, en este caso, yo tengo mi proyecto de saneamiento. Pregunto, si yo voy a ejecutar una obra de mejoramiento del servicio, ¿qué quiere decir? Que actualmente la población donde voy a ejecutar el proyecto, ¿cuenta o no cuenta con el servicio de agua potable? ¿Qué dicen ustedes? Si mi proyecto yo lo he enfocado como mejoramiento del servicio de agua potable, actualmente, ¿qué quiere dar a entender? ¿Que hay o no hay el servicio de agua potable? ¿Qué dicen ustedes, estimados alumnos? Ustedes miren, basta con que se den cuenta en el nombre, en la tipología, creación, mejoramiento, ampliación, ahí te vas a dar cuenta si actualmente hay el servicio o no hay el servicio. Por ejemplo, si en este caso he puesto mejoramiento, quiere decir que efectivamente hay el servicio en esa población o es donde yo pretendo ejecutar. Hay el servicio de agua. Pero ¿qué es lo que se quiere? Mejorar el servicio. ¿De acuerdo? O sea, hay el servicio, pero no es de buena calidad. ¿Qué se quiere? Mejorar el servicio. Cosa contraria sería en el caso de si es que hubiese puesto creación del servicio de agua potable. Miren ahí la diferencia. No es lo mismo mejoramiento que creación. Creación se refiere, ya se pondría un proyecto así, como creación, cuando no hay servicio. Me dejo entender. Cuando no hay un servicio de agua potable, nadie tiene el servicio. ¿De acuerdo? En esos casos se hace o se debe poner cuál vendría a ser la naturaleza de intervención, creación. Creación del servicio de agua potable. ¿Por qué? Porque no hay el servicio de agua. Nadie tiene agua. En este caso, en el ejemplo que he puesto mejoramiento, quiere decir que el servicio está, sino que es de mala calidad. ¿De acuerdo? Hay otro ejemplo o otra naturaleza de intervención que es ampliación. Es decir, que hay el servicio, pero lo que se quiere es ampliar el servicio a las demás viviendas del territorio donde se encuentra ese proyecto. ¿Perfecto? ¿Me dejo entender? Entonces, hay esas tipologías, ¿de acuerdo? Mejoramiento, creación, ampliación. Para mi ejemplo, para el presente ejemplo, hemos creído conveniente, o he creído conveniente, mejoramiento del servicio. Es decir, el servicio está, la población lo tiene, pero es de mala calidad. ¿Y qué es lo que se quiere con este proyecto? Mejorar el servicio. Perfecto. ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? Bien. Entonces, ¿cuál es el objeto de intervención? El servicio de agua potable. El servicio de agua potable. Localización, he puesto un ejemplo ahí, cállate. Perfecto. Siendo con esta parte de la pestaña de datos generales,
está el siguiente ítem, que es alineamiento y contribución al cierre de brecha prioritaria. ¿De dónde saco esta información, José? Esta información aquí tienes que coordinar ¿con quién? Con la responsable de la Oficina de Programación Multinacional de Inversiones. ¿De acuerdo? Con ella tienes que coordinar para poder sacar esta información. Servicios públicos con brecha identificada. ¿Quién es el que evalúa o que tiene esa información? ¿Quién es el que tiene esa información respecto a los servicios públicos con brecha identificada y priorizada? ¿No es la OPMI? Efectivamente. La Oficina de Programación Multianual de Inversiones, como es la encargada de elaborar la programación multianual, que para elaborar esa programación multianual y su cartera de proyectos, ella tiene que identificar las brechas y priorizarlas. Y en base a ese estudio o ese análisis que el responsable de la OPMI realiza, saca esta información. ¿De acuerdo? ¿Con quién coordinamos esta información entonces? Con la responsable de OPMI. Servicios públicos con brecha identificada y priorizada, vendría a ser el servicio de agua potable y saneamiento. Nombre del indicador, porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de agua potable. ¿Quién te da esta información? La responsable de OPMI. Ahora, si no lo hizo, tiene que hacerlo. No creo que no. Me ha pasado, he estado en municipalidades donde no habían hecho su programación, porque hay municipalidades que no hacen su programación, no cumplen con las fechas indicadas por el MEF, ¿no? Me ha pasado. Entonces, en esos momentos, imagínate, no vas a esperar hasta que el responsable de OPMI, pues, haga el estudio, el análisis, ahí te va a demandar. No vas a esperar tú de manos cruzadas hasta que él haga la información. Ahí ya compete más al criterio y a juicio del formulador poder también estimar esa información, estimarlo. No hacer un copy-pega, como les indicaba, ¿de acuerdo? Pero, como les indico, esta información siempre en coordinación con el responsable de OPMI. Perfecto. Unidad de medida, personas, espacio geográfico local, año, valor 135, contribución al cierre de brecha. Información que te lo da la OPMI. La siguiente pestaña corresponde al área de estudio. ¿De acuerdo? En esta área de estudio voy a sacar información de dónde. ¿De dónde saco esta información? ¿De dónde lleno? Esta información, estimados alumnos, lo sacas del diagnóstico que tú realizas. En todo proyecto, ya sea proyecto de inversión, ya sea una inversión IOR, igual tienes que hacer un diagnóstico, por favor, ¿ya? Eso es indispensable. Entonces, una vez que antes de llenar tu ficha técnica simplificada, tú ya tienes que haber ido a campo y levantar toda esa información que te va a servir para poder llenar esta ficha técnica simplificada. ¿De acuerdo? Para que solamente traslades, copias y ahí trasladas. ¿De acuerdo? Diagnóstico del área de estudios. Lo vas a sacar toda esa información de tu diagnóstico, de tu trabajo de campo que has realizado. ¿De acuerdo? Seguidamente, la localización del área de estudio, ¿no? Departamento, provincia, distrito, localidad, ubigeo. ¿De dónde saco el ubigeo? ¿No? Miren que hay cositas que no las vamos a tener a la mano, pero les voy a dar directamente para que ustedes puedan ingresar. Vayan anotando las páginas, todo, por favor, que es importante. El ubigeo simplemente googleamos, ponemos ubigeo, relación de ubigeo. Damos clic aquí, y aquí vamos a ir a buscar por aproximación. Damos clic aquí, seleccionamos el departamento donde estamos o el departamento donde tu proyecto se pretende o la municipalidad donde tú estés, vas a ejecutar ese proyecto. Por ejemplo, Lambayeque, provincia, Chiclayo, distrito, en este ejemplo he puesto Cayaltí. Y todo esto numerito de acá, este numerito de acá, 1, 13, 01, 16, eso es el ubigeo. Copiamos, nos vamos aquí y pegamos 11, 30, 11, 6.
11.30, 11.6. ¿Ven? Copiamos y pegamos. Perfecto. Tenemos nuestro vigeo. ¿De acuerdo? Y de esa manera podemos sacar esa información. Seguidamente tenemos la localización del área de influencia del proyecto. Es tal cual lo mismo, ¿de acuerdo? Área de estudio, para este ejemplo es el mismo. Ya, puede variar. El vigeo es el mismo. Seguidamente en el punto 2.03 nos pide un croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la unidad productora. ¿De acuerdo? Aquí lo que sugiero es poner siempre un croquis del plano, un plano, y una foto referencial que te muestre la situación actual. ¿De acuerdo? Fuente, trabajo de campo. Perfecto. Trazo de intervención para el presente proyecto. Yo siempre pongo, también es recomendable poner un mapa, ¿de acuerdo? Un mapa referenciando de dónde se va a ejecutar la obra. ¿De acuerdo? Perfecto. Eso es lo que corresponde al área de estudio. Seguidamente pasamos a la siguiente pestaña, que es la unidad productora. En la unidad productora, estimados alumnos, nos pide información respecto, valga la redundancia, a la unidad productora. Llámese como unidad productora, para este ejemplo, el mejoramiento del sistema de agua potable. Perfecto. Luego sigue localización geográfica de la unidad productora. Ponemos toda la información, coordenadas geográficas también. ¿Dónde se encuentra? Eso también es indispensable. ¿Dónde están las coordenadas? Porque con las coordenadas podemos inmediatamente ubicarnos en dónde va a ser el proyecto o dónde se va a ejecutar el proyecto. Esa información te la puede dar a los ingenieros o uno mismo como formulador lo puede sacar. ¿Cómo lo podemos sacar? Ya depende de cada uno, ¿no? De acuerdo a su habilidad. Es decir, por ejemplo, yo lo que hacía es que cuando estaba en campo, tenía un aplicativo que me marcaba las coordenadas. Tomaba pantalla y ya teniendo las coordenadas, ya cuando estaba en gabinete, en mi computadora, comenzaba a identificar. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo sacar esa información? Esta es otra página, que es Google Earth. Tal vez hay un ingeniero aquí presente en la sesión. Google coordenadas, puedes poner coordenadas UTM. Sistema de coordenadas universal. No, aquí no es. De Google Maps. Y aquí, estimados alumnos, miren. Aquí hay una opción donde nos permite poner esos numeritos que nosotros sacamos de campo, los ponemos en este aplicativo, en esta página web, e inmediatamente te vas y te identifica cuál es tu zona. Porque a veces esto es lo que les digo, ¿no? Porque a veces, me ha pasado siempre que con el Google Maps que utilizas, no identificas dónde va a ser el proyecto. Y tú tienes que especificar tanto latitud como longitud. En el caso de un proyecto de transporte, tienes que sacar cuál es el punto de coordenadas desde donde inicia el proyecto y al punto de coordenada donde está finalizando. Para este ejemplo, en el caso de saneamiento, tienes que efectivamente tener las coordenadas desde el punto desde donde inicia la obra de saneamiento o donde se va a ejecutar y donde finaliza. Todos esos tienes que correctamente ubicarlos. ¿De acuerdo? Eso se pone en esta parte de coordenadas geográficas. Bueno, eso respecto a la unidad productora. Pasemos a la siguiente pestaña. Problema y objetivo. Esto ya lo veo más fácil siempre y cuando tú ya hayas realizado tu diagnóstico, hayas identificado cuál es tu problema central, hayas aplicado
el árbol de causas y efectos, el árbol de problemas, el árbol de objetivos. ¿De acuerdo? Si tú ya tenías esto de acá, y me refiero a esto de acá, identificación, ¿no? Siempre es bueno hacerle la identificación, esto es lo que les indicaba. Tener toda la información del diagnóstico, donde vas a ejecutar ese proyecto. En este diagnóstico, recuerden, como le seleccionamos al inicio de la sesión, tienes que tener llenadas tus árboles de problemas, ¿de acuerdo? Porque con esta información no te queda más que trasladarlo a la ficha técnica simplificada. Se te hace más fácil, claro, siempre y cuando hayas elaborado el diagnóstico. Porque imagínense que no tengan el diagnóstico. ¿Cómo vas a llenar la ficha? ¿De dónde vas a sacar la información? ¿Mm? Por eso es importante. Miren, ve, el árbol de problemas, donde tiene sus causas y efectos. Todos estos causas indirectas, fines indirectos, todo esto se va a tener que trasladar a la ficha técnica simplificada. ¿De acuerdo? Nos vamos a la ficha nuevamente. Miren, definición del problema, sus causas y efectos. Vamos a tener que poner aquí el problema central, su indicador y descripción del indicador. ¿De acuerdo? Causas indirectas y sus sustento o evidencias. Esto de acá es del árbol del árbol de problemas. Solamente trasladas. ¿De acuerdo? Para los efectos directos, ¿de dónde proviene esto? Proviene de tu árbol de objetivos. Copias y lo trasladas hacia acá. Tus efectos directos y tus efectos indirectos. ¿De acuerdo? Los sustento, ya aquí el sustento va más a cómo tú puedes identificar o te proyectas cómo obtener esa información. ¿De acuerdo? Seguidamente está el ítem de definición de los objetivos del proyecto. Vamos a poner, en la parte de arriba, recuerden que aquí fue descripción del problema central. Todo lo que es del problema central de tu primer árbol, vas a tener que trasladarlo en esta parte superior. Seguidamente, en este punto de definición de los objetivos del proyecto, vas a tener que trasladar toda la información de tu árbol de objetivos a este punto, porque te va a pedir lo mismo que lo que nos estaba pidiendo en la parte de arriba, que es el objetivo del problema central. Aquí nos pide el objetivo central, ya no el problema central, sino objetivo central. ¿De acuerdo? Y evidentemente también nos va a pedir los efectos directos o indirectos, o llámese medios fundamentales, ¿de acuerdo? Y sus respectivas acciones. Recuerdan que las acciones vendrían a ser ¿qué? La solución al proyecto, ¿de acuerdo? Es decir, lo que se va a ejecutar, lo que se va a solucionar con la ejecución del proyecto. Esas son tus acciones. ¿Que provienen de qué? De los medios fundamentales. De igual manera, en este punto, fines directos y fines indirectos. Seguidamente nos pide una descripción de las alternativas de solución al problema. Acá le he puesto de manera resumida, pero ustedes cuando llenen un proyecto tienen que poner un sustento más amplio, como por ejemplo, construcción de 15 kilómetros de metros cuadrados de pistas y veredas, construcción de 300 metros cúbicos de concreto y para el proyecto de pistas y veredas. O sea, todos esos ítems, ¿no? Que digamos que son de relevancia, se tienen que poner en la alternativa de solución, ¿no? Como por ejemplo la construcción de 35 conexiones domiciliarias. También tiene que estar detallado en esta parte de descripción de alternativas de solución. ¿De acuerdo? Tiene que ser amplio aquí la descripción. Perfecto. Como pueden visualizar, aquí, estimados alumnos, no es más que trasladar lo del diagnóstico a la ficha. Hasta ahí, todo chévere, todo fácil. Todavía no estamos en la parte de formulación.
Seguidamente vamos a la pestaña de horizonte de evaluación. El tema de horizonte de evaluación. Como les indiqué en la sesión pasada, en el caso de saneamiento, ¿ya? El caso de los proyectos de saneamiento de agua potable y alcantarillado, el horizonte de evaluación, ¿cuántos años era? No eran 10, ¿verdad? Para el caso de saneamiento, el horizonte de evaluación es a 20 años. ¿Qué quiere decir? Que nuestras proyecciones en el análisis de la demanda los vamos a realizar a 20 años. Cosa contrario pasa en algunas tipologías de proyecto, como por ejemplo, el proyecto de un colegio, de la construcción de un colegio. Ahí la proyección de nuestro análisis de demanda es solamente a 10 años. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, pistas y veredas, su proyección es a 10 años, o su evaluación. Otro ejemplo de un proyecto que implique la proyección a 20 años, al igual que un proyecto de saneamiento, está el proyecto de un canal. También es una proyección a 20 años. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden visualizar en esta pestaña del formato 6A de la ficha técnica general simplificada, vamos a poner el número. ¿Cuál es nuestro horizonte? 20. Perfecto. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo claro. Seguidamente sigue la pestaña de evaluación. Pero acá hay dos pestañas adicionales que yo he creído conveniente agregarlos, porque puedes agregarlo, ¿ya? Lo que no puedes es quitar. ¿Por qué puedes agregar una pestaña más? Para que te permita el análisis o la correcta corrida de tus datos. ¿De acuerdo? Entonces, para elaborar la evaluación, vamos a tener que llenar, en el caso de saneamiento, vamos a tener que llenar esta información que les muestro a continuación. Dotación de agua. Todos estos cuadritos es información relevante para que puedas formular tu proyecto de saneamiento. En este caso, recuerden que solamente nos estamos enfocando en agua potable, no alcantarillado. Entonces, comenzamos a llenar este cuadrito de dotación de agua. Más que llenado, esto ya está preestablecido, que nos va a servir como insumo para poder elaborar nuestras proyecciones. Dotación de agua, que viene a ser la cantidad de agua en promedio que consume cada habitante y que comprende todos los tipos de consumo en un día promedio anual, incluyendo las pérdidas físicas en el sistema. Es decir, que es la dotación de agua, es el agua que consumen ustedes en sus casas, que consumo yo en nuestro predio, ¿de acuerdo? Y que también el agua que ustedes consumen o que yo consumo, también hay que incluirle un porcentaje de pérdida. Obviamente, no sabemos nosotros qué porcentaje, en el caso de nosotros que somos consumidores, hay pérdidas de agua y hay varios factores que pueden incidir a que uno esté perdiendo agua. Uno no se da cuenta, ¿de acuerdo? Uno no se da cuenta, pero digamos que efectivamente eso, en una proyección del consumo por cada habitante, siempre se considera un porcentaje de pérdida de agua. Como por ejemplo, en el baño a veces uno, cuando jala la palanca, uno dice ya, evacuó todo el agua, y a veces uno no se da cuenta, pero hay fuga, ¿de acuerdo? Hay fuga. Entonces, esa fuga que efectivamente nosotros en su momento no la podemos visualizar, eso se está considerando o se considera en las proyecciones para realizar la estimación del consumo promedio de cada habitante. ¿De acuerdo? Perfecto. Hay factores, eso se llaman como factores determinantes, ¿no?
pérdidas de agua y que se incorporará un porcentaje de pérdidas de agua a la demanda por consumo. Las pérdidas pueden ser físicas, son las pérdidas reales. Es decir, es agua potable no utilizada, que puede ser resultado de fugas en las tuberías, de acuerdo a que esté en mal estado. Miren, hay una fuga en las tuberías, fugas en conexiones domiciliarias, o ya sea por deterioro de las conexiones, agua utilizada para limpieza de unidades o para limpiar, por ejemplo, para regar las plantas, también se considera como agua o ese porcentaje de pérdida, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos conocimiento de que efectivamente para poder estimar nuestras predicciones de demanda en el caso de un proyecto de saneamiento, se tiene que considerar un porcentaje de pérdida, porque siempre hay pérdida en el consumo que realizamos nosotros. Entonces, este cuadrito de dotación de agua nos va a servir ya como insumo para poder elaborar nuestro proyecto. ¿Cuál es la fuente? Es la norma OS.10, que son consideraciones básicas del diseño de infraestructura sanitaria. Ya, esta información está vigente hasta el día de hoy y nos muestra el clima, depende del proyecto donde te encuentres, de acuerdo a la zona donde tu proyecto se encuentra, vas a utilizar esta litros de habitantes por día, ¿de acuerdo? Esta información. ¿De acuerdo? Si tu proyecto, por ejemplo, se encuentra en el departamento de Junín, ¿no? Donde creo que ahí, sí, ahí en Junín creo que hace frío, o Puno, ustedes saben que el clima ahí es frío, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el promedio? Esto ya está establecido ya, se tiene que utilizar para poder estimar los parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, tu proyecto está en Puno, obviamente, ¿qué clima o qué coeficiente vas a utilizar? Este de acá, ¿de acuerdo? 180. Si tu proyecto está en San Martín, donde el clima es cálido, vas a utilizar esta cantidad, 220 litros de habitantes por día. Obviamente es mayor que el de frío porque se entiende que en el calor, en ese clima cálido, utilizas más agua y por ende el consumo de agua por persona es mayor. Entonces vas a utilizar esta variable. ¿Perfecto? Y lo contrario en el clima frío. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo claro. Entonces, dicho este cuadrito, que lo vamos a utilizar, pasamos al siguiente cuadrito. Este cuadro, ¿de dónde lo sacamos? De la información del diagnóstico. ¿De acuerdo? Cuando vamos a ejecutar o cuando ustedes van a formular un proyecto de saneamiento, lo que tienen que ver es que para identificar los beneficiarios directos, ¿no? Tienen que contabilizar cuántas casas hay en toda el área directa donde se va a ejecutar el proyecto, ¿cierto? Contabilizan cuántas casas, ¿de acuerdo? Y obviamente, en un distrito, por ejemplo, siempre nos falta una posta médica, siempre nos faltan los colegios, siempre hay. Y evidentemente el consumo de agua, por ejemplo, de un colegio, no va a ser lo mismo que el consumo que realiza las personas en sus casas. ¿Me dejo entender? Porque en el colegio se entiende que hay una gran cantidad de alumnos, ¿de acuerdo? Que van a consumir más agua en comparación a los que viven en sus predios. Entonces, cuando se va a ejecutar un proyecto de agua potable, tienes que identificar cuántos colegios hay en la zona, cuántos, tal vez, comisarías hay en tu zona. Igualmente, las comisarías, imagínate cuántos policías trabajan ahí, consumen más agua que las que normalmente consume una familia promedio. ¿De acuerdo? Hay caseríos o me ha tocado donde hay locales comunales que son administrados por la municipalidad. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que hacer esa diferenciación porque obviamente estos locales te van a consumir más agua de lo normal. Entonces, para este proyecto he identificado que hay dos instituciones
educativas, estatales. ¿De acuerdo? También en la zona donde se pretende ejecutar este proyecto, ¿no?, hay un establecimiento de salud, ya sea un hospital, una posta médica, entre otros. Obviamente, un establecimiento de salud también va a consumir una gran cantidad de agua, ¿de acuerdo? Y otra institución de educación pública, como por ejemplo un local comunal. Entonces, yo he identificado que hay 2 colegios, una posta médica y un local comunal. ¿Cuántos hay en total? 4. 4 instituciones que van a consumir más de lo normal. ¿De acuerdo? ¿Y para qué me sirve esta información, José? ¿Para qué? Para poder estimar mi información y mi análisis de demanda. Con esto vamos a sacar cuánto es la dotación en la situación sin proyecto y la con proyecto. No se olviden que en la situación con proyecto es un estado donde tú te estás proyectando cuánto es lo que consumirían estas instituciones de agua. ¿Cuánto consumirían de agua? ¿Ya? Y en la situación sin proyecto es la situación donde no hay nada, no hay ese proyecto de agua potable. Y si no hay ese proyecto, evidentemente nadie consume. Perfecto. Si pueden visualizar en el ejemplo de acá, en el ejemplo de instituciones públicas, ¿no?, en la situación sin proyecto, ¿cuántos están consumiendo de litros por día? Litros de agua por día es 1. En comparación a la dotación con proyecto, en la situación con proyecto, ya es más. Obviamente, con proyecto, todos van a consumir, o todos van a requerir más el líquido elemento, que es el agua, y por ende su consumo es mayor. ¿De acuerdo? Seguimos con el siguiente cuadro. Vamos a determinar en promedio cuál es el consumo de agua para las instituciones educativas que hemos identificado, ¿no? No es lo mismo el consumo de una educación, de una institución de educación inicial y primaria que una institución de educación secundaria, ¿de acuerdo? En el nivel secundario se consume más agua, ¿de acuerdo? Ya que los alumnos ya tienen una cierta edad donde toman bastante agua en comparación a los niños. Entonces, la dotación es más en niveles secundarios. Esta información ya está dada, solamente para aplicar nuestro proyecto, ¿de acuerdo? También, estimados alumnos, tenemos que ver de las instituciones educativas que hemos identificado en el ámbito de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Tenemos que identificar, de las instituciones que hemos identificado, ver cuántos alumnos hay, cuántos profesores trabajan en esa institución. ¿Para qué? Para poder conocer en la situación actual cuánto es lo que consumen, ¿de acuerdo? Cuánto es lo que consumen de agua. Como podemos visualizar, esto nos va a permitir poder conocer cuántos alumnos hay y cuántos docentes hay. Entonces identificamos esta información, el nivel, los docentes, el número de alumnos y la dirección y la institución educativa. Entonces ya sacamos esta información. Con esta información, ¿para qué me sirve? Ahora pasamos a la siguiente pestaña, que es evaluación. Aquí ya entramos al tema de análisis de la demanda para nuestro proyecto de agua potable. Pero antes es necesario, estimados alumnos, poder, como les indiqué la sesión pasada, determinar o hallar nuestra tasa intercensal. José, ¿para qué servía esa tasa intercensal? Esa tasa nos va a servir para poder proyectar a lo largo de todo nuestro horizonte de evaluación. En este caso, en lo largo de todos los 20 años, que es nuestra evaluación para el caso del proyecto de agua potable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde saco esta información, José? Del INEI. ¿Se recuerdan? Recuerdan que sacamos del INEI, ¿sí? Vamos aquí al INEI para hallar mi tasa. Ponemos censo 2007
¿De acuerdo? Para aquellos que no han estado en la clase pasada, Censos Nacionales 2007, vamos a hacer una comparación entre la población del año 2007 y la población del año 2017, el último censo. Y a esa comparación aplicamos una fórmula e identificamos cuál es nuestra tasa. Para este ejemplo que he hecho es para Cayaltí. Nos vamos a población. Población. Identificamos la zona donde se va a ejecutar nuestro proyecto, que es en Lambayeque, provincia Chiclayo, distrito Cayaltí. Cayaltí. Acá está. Le damos a ver. Selecciono el cuadro. Ok. Y cliqueamos aquí la población total, ¿de acuerdo? Para conocer. Y le damos en ver. Y nos arroja la población. Copiamos esto de acá, este numerito de acá. 16.557 era la población del distrito de Cayaltí en el censo del año 2007. Copiamos, nos vamos aquí al ejemplo de acá. Vamos a borrar esto de acá. 2007, ¿no? Copiamos la población que era de este año, de este censo. Ojo, por favor, en el Excel siempre tener cuidado, evitar de que haya espacios y comas. Eliminamos todo. Si no, nuestra tasa no va a salir, ¿de acuerdo? Siempre tener cuidado en eso. Tenemos ya cuál ha sido la población del distrito donde voy a ejecutar mi proyecto para el año 2007. Ahora hay que sacar la población del último censo, que es del año 2017. Nos vamos nuevamente al censo, nos vamos y escribimos INEI, nos vamos a la página de INEI, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿de acuerdo? Y aquí nos vamos a la pestaña de censos 2017, aquí, ¿de acuerdo? Le damos clic, y nos va a trasladar al sistema del Redatán, perdón, este de acá. ¿Qué es el Redatán? Es un sistema de información estadística. Aquí vamos a sacar, nos vamos a estadísticas generales. A ver, preguntas, sí, frecuencias. Nos vamos a preguntas de población. Nos damos clic en preguntas de población, ¿de acuerdo? Entonces, aquí borramos esto de aquí y esa P significa P de población, ¿de acuerdo? P población. Población por sexo vamos a identificar. Perfecto. Una vez que le damos clic en población por sexo, ubicamos, lo seleccionamos el departamento, que es Lambayeque, y le decimos el nivel de salida que sea por distritos, para que pueda identificar nuestra información de cuánto es la población del distrito de Cayaltí en el año 2017. Aquí le damos a la población censada y ejecutar. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí, buscamos el distrito de Cayaltí, Pimentel, Requio, Santa Rosa, aquí está. ¿Cuánto era la población, o cuánto es la población de acuerdo al censo, de acuerdo al último censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática? Es este de acá, que viene a ser la suma de la cantidad de hombres y mujeres. ¿Cuánto es? 14.809. Copiamos este monto, ¿de acuerdo? Y nos vamos a nuestra ficha técnica general simplificada y pegamos. Pegamos ese monto, borramos los espacios, que no haya nada de espacios, le damos clic, e inmediatamente nos arroja la tasa intercensal, la cual nos va a servir para poder hacer nuestras proyecciones. Pero, oh sorpresa, ¿qué nos está arrojando? Que la tasa de ¿qué es? Negativa. Como les expliqué en la sesión pasada, si la tasa intercensal nos sale negativa, no nos va a servir para realizar nuestras proyecciones. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué les sugerí en ese caso? Quisieran, si la tasa donde voy a ejecutar ese proyecto sale negativa, me voy, si es distrital, me voy a revisar la tasa provincial. Y si la tasa provincial me arroja que también es negativa, reviso cuál es la tasa regional. Y si la tasa regional me sale que también es negativa, ¿qué tasa aplico?
Si ya agotamos digamos, las tres formas de poder ubicar una tasa que nos ayude a proyectar nuestra demanda, si agotamos las tres opciones, lo que ya en última instancia, lo que debemos aplicar es hacer nuestras proyecciones con una tasa cero. ¿De acuerdo? Eso es en última instancia. Hacemos nuestras proyecciones con una tasa de 0%. Siempre sustentando el por qué vamos a utilizar esa tasa. ¿Y por cuál es el sustento? Porque siempre piden cuál es el sustento de la tasa que estás utilizando el 0%. Porque la tasa intercensal distrital donde se va a ejecutar mi proyecto es negativa. La tasa intercensal de la provincia también es negativa. La tasa intercensal a nivel regional también es negativa. Es por ello que utilizo el 0%. Entonces, ya realizando digamos, las mismas acciones que he realizado para hallar la tasa distrital, realizamos la tasa provincial. Hacemos esa comparación entre el censo 2007 y 2017, y acá ya está, ya lo he dejado, está, y me arroja una tasa de 0.54%. Pregunto, ¿esa tasa me va a servir para hacer mis proyecciones? ¿O tengo que también revisar si la tasa regional me va a servir? Sí, estimados alumnos, ya con que te salga positiva tasa, esa tasa te va a servir para hacer tus proyecciones. Y acá, como me ha salido positivo, entonces mi tasa de aquí en adelante que voy a utilizar es de 0.54%. Perfecto. Listo. Teniendo ya esto de información, miren que es importante para continuar con la siguiente pestaña. Dicho ello y haber hallado esto, perfecto. Ahora sí, pasamos a la siguiente pestaña, que es la de evaluación. En la etapa de evaluación, estimados alumnos, y aquí hay que estar a cuatro ojos, ¿ya? Para comprender, por favor. Ustedes saben que sí, hay consideraciones para poder estimar, la demanda. Una de ellas es que la proyección de la demanda de agua potable debe hacerse en unidades de caudal, ¿de acuerdo? La proyección de demanda de agua potable debe hacerse en unidades de caudal o volumen por metros cúbicos, ¿de acuerdo? En el caso de estar analizando una población con áreas de abastecimiento independiente, no, esa información no es necesaria, no es relevante, ¿de acuerdo? Con la información, ya. Entonces, hay que tener en cuenta que para estimar la demanda, en el caso de estos proyectos de saneamiento, estimados alumnos, va a haber categorías de consumo, ¿de acuerdo? Hay la categoría doméstica, aquí lo voy a ampliar, categoría doméstica, está la categoría comercial, la categoría industrial, categoría estatal y la categoría social. ¿De acuerdo? Obviamente, por ejemplo, si hay donde tú vas a ejecutar un proyecto de tu agua, de tu agua potable y hay una fábrica grande, obviamente el consumo que le compete a esa fábrica es comercial, no es doméstico, ¿de acuerdo? ¿Por qué comercial? Porque evidentemente su consumo de agua va a ser mucho más que la categoría doméstica o que uno que en promedio consume. ¿De acuerdo? Y obviamente el industrial, que necesita o requiere más cantidad de agua. Entonces, hay esa diferenciación y hay que determinar. ¿Cómo lo saco? ¿Cómo los identifico, José? Ayúdame. Esta información la puedes sacar del trabajo de campo, ¿de acuerdo? Haciendo las consultas del caso. O también hay información que te arroja el mismo Ministerio de Vivienda y Saneamiento, Ministerio de Vivienda, también te da esa información ya, digamos, que los puedes tomar como referencia, ¿de acuerdo? Perfecto. Dicho eso, pues podemos sacar esa información de cuánto es el consumo en metros cúbicos por mes. ¿De acuerdo? En metros cúbicos por mes. ¿De acuerdo? Dicho ello,
después de haber encontrado esa diferenciación y haber detectado cuánto es el consumo por metro cúbico, procedemos a hacer nuestras proyecciones. ¿Con qué tasa? Recuerden que es la tasa con la 0.54, que es la tasa provincial, que nos va a servir, ¿de acuerdo? Entonces hacemos nuestras proyecciones, hacemos con nuestro Excel, una proyección desde el año 0 hasta el año 20. Hasta el año 20, ¿de acuerdo? Y comenzamos con la población. Para este caso, 135 habitantes, ¿de acuerdo? Aquí, en la siguiente columna, viene a ser el porcentaje de pérdidas. Lo que les estaba comentando, ¿no? Que siempre en cada consumo de nosotros, siempre se considera un porcentaje de pérdida que evidentemente se pierde y que no nosotros lo consumimos directamente. Como por ejemplo, les estaba explicando el tema de que las personas riegan sus plantas con agua, ¿no? Se considera una pérdida de agua, porque no va al consumo, sino va hacia otro destino. Llámese también las fugas de agua, las fugas que hay dentro de los baños, de los inodoros, ¿no? Entonces, eso ya está establecido, que es siempre se debe considerar un 25%, ¿de acuerdo? De pérdidas de agua. Entonces, vamos a proceder con el tipo de conexiones domiciliarias. Aquí. Vamos a diferenciarlo por doméstico, comercial, industrial, estatal y social. Recuerden que estatal identificamos, ¿por qué sale 3 aquí? ¿Por qué sale 3, estimados alumnos? Porque identificamos que en nuestro proyecto hay 2 instituciones educativas y dos instituciones educativas y una postamédica, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan? Sí, un establecimiento de salud más 2 instituciones educativas, que suman 3. Evidentemente son del Estado, tanto el establecimiento de salud como las 2 instituciones educativas. Por eso estamos considerando 3. Esos 3 lo proyectamos hasta el año 20. ¿De acuerdo? En el tema social, recuerdan que solamente identificamos uno, que es el local comunal. También corremos hasta el año 20. Perfecto. Luego vamos a sumar todas estas unidades. Recuerden que estamos en unidades. Sumamos cuál es el total entre la cantidad de población que utiliza sus conexiones domésticas, que son 135, más el comercial, que es 0, más el industrial, que también no hemos identificado ninguna empresa grande a lo largo de todo el proyecto que vamos a ejecutar, 0, el estatal que hemos identificado, no se olviden, 2 instituciones educativas, más un establecimiento de salud, 3, y más un establecimiento, un local comunal, que también generalmente es administrado por las municipalidades. Evidentemente corresponde al Estado, pero es un local comunal, evidentemente consume también una gran cantidad de agua. Y se considera 1. Ese 1 también se suma y nos arroja el total. Perfecto. Ya tenemos el tipo de conexiones en unidades. Ahora pasamos al consumo de agua. Y esta proyección del consumo de agua se estima por litros por día. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo hallamos? Eso se halla con un factor. ¿De acuerdo? Un factor que es el doméstico. ¿De dónde proviene? Proviene de la multiplicación. Proviene de la multiplicación del doméstico, que es 135, por doméstico y, a ver, sí, B7, ya. Viene la multiplicación del doméstico, del consumo de metros cúbicos por mes, que es 20, multiplicado por el doméstico, que es por el tipo de unidades, ¿ah? Que es 135. Y nos va a dar en metros, y para convertirlo en litros por día, ¿ya? Vamos a tener que multiplicarlo por 1000 entre 30. Entonces, hacemos
después de haber hecho esa corrección o utilizado esos factores, corremos todo esto hasta el año 20. Ya tenemos. En lo comercial, evidentemente va a ser 0 porque no hemos identificado ningún local comercial en lo largo de todo el tramo de nuestro proyecto. Industrial tampoco. El estatal sí. Vamos a tener que aplicar nuevamente, ¿de acuerdo? El factor. Esto ya está predeterminado. Igual pasa con lo social y nuevamente vamos a sumar. ¿De acuerdo? Recuerden que en la parte de acá estaba en unidades. Ahora el consumo de agua aquí está estimado en litros por agua. Litros por día. Perfecto. Hasta ahí, excelente. Ahora vamos a pasar a analizar la demanda. ¿Y cómo se analiza la demanda? Por el caudal. ¿De acuerdo? Por el caudal. ¿Y cómo aplicamos ello? Vamos a multiplicar el total de litros por día. Vas a dividirlo entre 1 menos el porcentaje de pérdidas. ¿Ya? Siempre se va a requerir el porcentaje de pérdidas menos el total del consumo de litros por día. Damos Enter y corremos esto también hasta el año 20. Y luego, ¿cuál va a ser la demanda total de agua? Que viene a ser la suma del consumo de agua de litros por día, ¿de acuerdo? Y haciendo la división entre 1 menos el porcentaje de pérdida. ¿De acuerdo? Ahí, como ustedes pueden visualizar, es un cociente, ¿ya? Y siempre se va a considerar el porcentaje de pérdidas. Y esto vendría a ser nuestra demanda de agua. Seguidamente, también tenemos que hacer una evaluación de la demanda de agua por caudal, ¿ya? Ya de manera específica. Esto nos va a servir para estimar nuestras proyecciones. Entonces, vamos a realizar las proyecciones. ¿Qué es QP? Es caudal promedio, ¿de acuerdo? En este Excel está todo, ya está con comentarios para que ustedes se puedan guiar. ¿Qué es el caudal promedio? Es el caudal que está de la demanda total de agua, es el caudal o el agua que nosotros vamos a consumir, el promedio. ¿Cómo lo identificamos o cómo lo llamamos? Se halla de la demanda total de agua entre 86.400, que vienen a ser los litros por segundo. Nuevamente aquí, corremos. Luego seguimos con el caudal máximo diario. ¿Qué es el caudal máximo diario? Es el consumo máximo registrado durante 24 horas. ¿Cómo se halla? Se halla multiplicando el caudal promedio por este factor o coeficiente del caudal máximo diario, que es 1.3. Eso ya está establecido. ¿De acuerdo? Damos clic, corremos hasta el año 20. Seguimos con el caudal de bombeo. ¿Y esto para qué sirve, José? Caudal de bombeo. Recuerden que siempre en las conexiones domiciliarias se considera, hay una máquina que bombea, de acuerdo, el agua para trasladar esa agua hacia las conexiones domiciliarias. Entonces, a veces se quiere de una máquina. Entonces, también es necesario determinar o estimar cuál es el caudal de bombeo, que es aquel caudal requerido para abastecer el reservorio y que es producido por el pozo, evidentemente. ¿Cómo se halla el caudal de bombeo? Viene a ser la multiplicación, sí, a ver, espérate, sí, viene a ser la multiplicación entre el caudal máximo diario por dividido entre 24 entre 12, que viene a ser la conversión a litros por segundo. ¿De acuerdo? Nuevamente, dicho ello, corremos.
Y continuamos con el caudal máximo horario, que es el consumo máximo registrado durante una hora. De igual manera, que viene a ser el caudal promedio por el factor del caudal máximo horario, que es 1.8. Eso también está establecido. Corremos hasta el año 20 y ya identificamos. Ahora, ¿para qué nos sirve determinar los caudales de demanda de agua? Los caudales. ¿Para qué nos va a servir? Para continuar con determinar cuál es el consumo anual de agua en metros cúbicos por año. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hallar también el volumen de almacenamiento, que esta es una fórmula ya más grandecita. ¿De acuerdo? El consumo por metros cúbicos por año, las pérdidas, y por último la producción en metros cúbicos por año. ¿De acuerdo? Corremos esta información y hasta ahí tenemos nuestro análisis de demanda de agua. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué nos sirve esto, estimado José? Vamos a continuar. Miren que aquí, esa parte de ploma, tendría que hacer ya el tema de alcantarillado sanitario. Esto es para la evaluación de alcantarillado. Obviamente, en el caso, el ejemplo que le estoy poniendo no compete porque solamente nos estamos enfocando en agua potable. Hay proyectos donde implica los dos, agua potable y alcantarillado. Así que se tiene que hacer el análisis y la evaluación por separado. Para este ejemplo, no vamos a hacer alcantarillado. ¿De acuerdo? Ahí lo he puesto en plomo, como a manera de bloqueo. Pasamos a estimar la oferta, ¿de acuerdo? Que implica la captación, línea de producción, la petar, reservorio, línea de aducción, red de distribución y línea de impulsión. ¿Qué es esto, estimado José? Vamos a hallar el balance entre la oferta y la demanda. Es decir, la captación que proviene de la diferencia entre la captación de la oferta menos la demanda que hemos calculado hacia arriba. ¿De acuerdo? Aquí. Vamos a hacer esa diferencia. Vamos a explicar también brevemente qué es captación. Captación consiste en recolectar y almacenar agua proveniente de diversas fuentes para su uso benéfico. ¿De acuerdo? Es decir, aquella captación, llámese de un manantial o de lluvia, ¿no? Por ejemplo. Aquí hay una gráfica que nos va a permitir mostrar, ocultar, ahí para tener más espacio. ¿De acuerdo? Entonces, captación vendría a ser este pocito de acá, que ven en la parte superior. ¿Qué es la captación? Que consiste en recolectar y almacenar el agua proveniente de diversas fuentes para su uso benéfico. Perfecto. Luego sigue, ¿qué es la diferencia? ¿De acuerdo? Vamos a restar la oferta, de acá, la oferta, y la demanda que hemos hallado en la parte de arriba. Luego sigue la línea de conducción. ¿Qué es la línea de conducción? Es la parte del sistema que transporta el agua desde el sitio de captación hasta el tanque de regulación o planta potabilizadora. Por aquí, esto vendría a ser la línea de conducción, ¿de acuerdo? Que transporta el agua de la captación ¿hacia dónde? Hacia la planta potabilizadora. También en el balance de componente de oferta y demanda se tiene que hacer el balance por componente, ¿de acuerdo? Seguidamente, vamos a entrar a la PETAR. ¿Qué es la PETAR, José? La planta que vendría a ser la planta de tratamiento de agua potable. Es decir, aquí, ¿no? O también puede ser el reservorio. Son cosas distintas. O planta de tratamiento de agua potable o reservorio. Son cosas distintas, ¿de acuerdo? ¿Y para qué sirve la PETAR? Pues nos permite, o es la encargada de someter el agua cruda a procesos físicos, químicos y biológicos, con la finalidad de eliminar elementos dañinos para el consumo humano. Es decir, aquí en la PETAR es donde se trata el agua hasta
pasarlo por una gran cantidad de filtros hasta que sea apta para el consumo humano. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos esa diferencia entre la oferta y la demanda, corremos hasta el año 20 y tenemos nuestra PETAR en caudal máximo diario, estimado en caudal máximo diario. Si hay una consulta, por favor, la pueden hacer. Seguidamente está el reservorio. En el caso del reservorio son depósitos o estructuras de tierra impermeabilizada que capta agua de lluvia. ¿De acuerdo? También es otra forma de poder hacer un filtro al agua y que esté apta para el consumo humano. Luego sigue la línea de aducción. La línea de aducción no es más que esta línea que va desde el reservorio, la PETAR, hasta las conexiones domiciliarias. Hasta las conexiones domiciliarias, ¿no? Es la infraestructura usada para el transporte del agua. ¿Ya? Esa es la línea de aducción que vendría a ser esta de acá. Luego también está la red de distribución, que es el conjunto de instalaciones que la empresa de abastecimiento tiene que realizar para transportar desde el punto o puntos de captación y tratamientos hasta llegar el suministro del agua o los clientes. ¿De acuerdo? Es decir, son todas estas tuberías o cañerías que ustedes pueden visualizar acá, ¿no? Esa es la red de distribución. También se estima su balance entre oferta y demanda por componentes. No olviden eso, por favor. Y por último, la línea de impulsión. La línea de impulsión es un sistema por bombeo. Es el tramo de tubería que conduce el agua desde la estación de bombeo hasta el reservorio. ¿De acuerdo? También es importante tener en consideración, ¿no? Entonces, esta imagen nos ayuda a conocer cuáles son los componentes que va desde la captación hasta llegar a la red de distribución que brinda el servicio de agua a los usuarios. Entonces ya tenemos esta, como pueden visualizar, sale en negativo, todo sale en negativo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, estimados amigos? Con la información obtenida, su estructura balance entre la oferta de los componentes del sistema existente y la demanda esperada en el horizonte de análisis. Este análisis, estimados alumnos, el que hemos realizado y que podemos visualizar que ha salido negativo, permite establecer los déficits de infraestructura por cada componente del sistema en el año que se presente, en el año que cada proyecto se presente. ¿De acuerdo? No olvidemos ello, por favor. El análisis permite, esto de acá, que nos permite este análisis, esta diferencia, estos negativos que podemos visualizar por componente. Llámese componente por captación, línea de conducción, la PETAR, el reservorio, la línea de audición, todo eso son componentes, ¿de acuerdo? Y el análisis, ¿para qué nos sirve, estimados ustedes, esto de acá? Este análisis nos sirve para establecer los déficits de infraestructura por cada componente. ¿De acuerdo? Y nos va a permitir poder conocer en dónde se tiene que efectivamente ejecutar ese proyecto de inversión. Luego vamos a ir a la operación y mantenimiento. ¿De acuerdo? La operación y mantenimiento, ya saben, que se divide en costos de operación, costos de mantenimiento. Aquí vamos a dividirlo en mano de obra, en los costos de operación. Tenemos que incluir todos los puntos que se necesita para la operación, ¿de acuerdo? Y los costos de mantenimiento, que vienen a ser accesorios, repuestos, herramientas, entre otros. El mantenimiento ya vendría a hacer efecto después de ejecutada la obra, ¿de acuerdo? Entonces también tenemos que hacer esa información. Determinamos por precio unitario y sacamos nuestro precio de mercado. También tenemos que convertirlo a precios sociales. Recuerden que esos precios son a precios de mercado, es decir, como el mercado te los da, ¿no? Como es el precio actualmente.
pero para los proyectos siempre hay que aplicar el factor de corrección. ¿Para qué? Para convertirlos a precios sociales. ¿Perfecto? ¿Hasta ahí todo claro? Por ejemplo, si mi operación y mantenimiento a precios de mercado me salió un monto de 81.920, a precios sociales, evidentemente a precios sociales siempre es menor. Me ha arrojado una cantidad de 73.979. Dicho ello, ya teniendo nuestro cuadro de operación y mantenimiento, después de haber efectuado todo el cálculo pertinente, vamos a proceder con la evaluación social. En la evaluación social no es más que ya utilizar la información de la operación y mantenimiento, ¿de acuerdo? Con el total de agua, hacemos nuestra proyección, ¿de acuerdo? Hasta el año 20 también, y con esto vamos a poder determinar nuestro VAC. ¿Qué es el VAC? Que es el valor actual de los costos, ¿de acuerdo? Entonces, también vamos a poder calcular la población beneficiada, que es 135, el indicador costo-efectividad y el costo anual equivalente. ¿De acuerdo? Como ven acá, el tema de alcantarillado está tachado porque para este ejemplo no es un proyecto de alcantarillado, solo de agua. Y también vamos a tener que estimar, en el caso del proyecto de agua potable, la tarifa que después de ejecutar el proyecto, la población beneficiaria directamente va a tener que pagar para poder sostener, para mantener la sostenibilidad del proyecto a lo largo de todo el horizonte de evaluación. ¿De acuerdo? Es decir, obviamente siempre se tiene que pagar una tarifa. Y para el caso de agua potable, ¿no? Sacamos toda la información de los costos sociales, proyectamos hasta el año 20 el consumo de metros cúbicos por año. Toda esta información la sacamos de la demanda que hemos realizado en la parte superior. Corremos también hasta el año 20, utilizamos nuestros factores de corrección, factor de actualización, y nos arroja también nuestro valor actual, tanto en la situación con proyecto como en la situación sin proyecto. Y con ello vamos a aplicar la siguiente fórmula. ¿Para qué? Para poder hallar nuestra tarifa. En el caso de agua potable, vendría a ser el valor actual de los costos de la operación y mantenimiento entre el valor actual de los costos por consumo o metros cúbicos. Dividimos ello y nos arroja que la tarifa por cada habitante digamos, para la operación y mantenimiento del proyecto es de 2 soles. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo aplicamos en el caso de que fuera un proyecto de alcantarillado. Sin embargo, nuestro proyecto no contempla, por eso le hemos puesto ahí como 0. Entonces, la suma de la tarifa de agua potable más la tarifa de agua alcantarillado nos arroja la tarifa total que la población tendría que pagar para la operación y mantenimiento a lo largo de todo el horizonte de evaluación, que vendría a ser 2 soles. Perfecto. Dicho ello, vamos a continuar con la siguiente pestaña. Ya determinamos toda nuestra, como pueden visualizar, toda esta información la realizamos en la misma ficha técnica, en esta fichita como nos quisieron vender, ¿no? No es solamente una fichita, estimados alumnos, hay que tener la paciencia y buen humor para poder llenar esta información, ¿de acuerdo? Entonces, ya después de haber obtenido toda esta información, pasamos a la etapa o a la fase o a la pestaña de población. Esto sí no está en la ficha, ¿de acuerdo? Pero yo le he creído conveniente ponerlo. ¿Ya? Recuerden que no podemos eliminar pestañas. Podemos agregar, pero no eliminar.
Hacemos una estimación con la tasa que utilizamos, ¿no?, de los beneficiarios directos, que eran 135. Vamos a checarlo por aquí. Sí, de acuerdo. Entonces hacemos una proyección de los beneficiarios con la tasa que habíamos encontrado, que es la tasa distrital, ¿no? Perdón, provincial. Entonces, con esta tasa, y mi beneficiario en el año cero, en el año cero, recuerden, es la cantidad actual de beneficiarios, que son 135. Pero a partir del año 1, ya tienes que aplicar la fórmula de crecimiento con la tasa, evidentemente, que estamos utilizando para toda la evaluación de nuestro proyecto. Aplicamos esta fórmula, la cual multiplica el año cero, los beneficiarios del año cero, por 1 más la tasa intercensal, y todo ello elevado a la diferencia de año, que nos arroja 135. Corremos hasta el año 20, y como podemos visualizar, evidentemente el crecimiento va a ir incrementándose. La población se va a incrementar. Y si se incrementa la población desde el año 0 hasta el año 2042, ¿qué quiere decir? Que evidentemente va a haber más población, va a haber más consumo de agua, y el proyecto efectivamente que se va a ejecutar tiene que abastecer el líquido elemento para esa proyección, ¿no? Ven que todo coincide, ¿no? Todo tiene un porqué, como dicen. Bien, continuamos. Pasamos a la siguiente ficha o pestaña. La siguiente pestaña es brecha del servicio. Aquí ya es un poco más fácil, porque ya pasamos el análisis de demanda. Ya con poder haber realizado el análisis de demanda, ya solamente vamos a trasladar, ¿de acuerdo? Lo fuertecito, lo tedioso ha sido en la pestaña de evaluación, ¿de acuerdo? Ya en la pestaña de brecha del servicio, no, lo que vamos a hacer es trasladar la información que hemos calculado en la demanda. Por ejemplo, en el ítem 6.02, análisis de la demanda. ¿Cuál es el servicio? Agua potable. Unidad de medida es en litros por segundo. ¿De dónde lo sacamos? Esta información lo sacamos de la pestaña de evaluación. ¿De dónde? Exactamente, que vendría a ser la demanda, el caudal promedio de agua. Desde el año 1 hasta el año 20. Entonces, ¿qué vendría a ser? 1.7. Corremos nuestra proyección hasta el año 20. ¿De acuerdo? ¿Qué vendría a ser? ¿Cuál vendría a ser la demanda? El caudal promedio. Luego, miren, ojo que aquí en esta ficha técnica general, ficha simplificada, nos pide el sustento de dónde está sacando esa información. O sea, este punto 7, ¿de dónde lo sacas? Miren aquí, parámetros, supuestos considerados y fuente de información. Supuestos considerados. Si tú supones un cálculo determinado, ok, lo puedes poner, pero siempre y también tienes que poner la fuente de información. No es por poner los numeritos ahí, ¿de acuerdo? Siempre hay que, y acá te lo pide la ficha, te pide la fuente de información, de dónde sale esa información. Y aquí tenemos que explicarlo, ¿de acuerdo? Seguidamente pasamos a la oferta. Sí, a la oferta. Agua potable, de igual manera, análisis de demanda de servicio. Esta es la oferta. ¿De dónde lo sacamos? De la captación del caudal medio diario. ¿De acuerdo? Hacemos nuestra proyección de igual manera hasta el año 20. Y después de haber tenido ya tanto oferta como demanda, hacemos nuestra brecha. ¿De dónde viene la brecha? Servicio, agua potable, litros por segundo, y hacemos la diferencia entre la oferta
y la demanda. Oferta y demanda. Nos arroja un valor negativo. Y hacemos nuestra proyección hasta el año 20. ¿Y qué significa esto? No se olviden, por favor, que este análisis que nos arroja en negativo nos permite establecer los déficits de infraestructura. Con esta brecha entre la oferta y la demanda que hemos hallado, hemos determinado que efectivamente hay un déficit de infraestructura y por componentes. Y es donde es importante ejecutar una obra de inversión. Perfecto. Seguidamente pasamos a la siguiente pestaña de esta ficha técnica simplificada, que vendría a ser el análisis técnico. Aquí en el análisis técnico se tiene que, digamos, resumir adecuadamente todas las acciones y componentes que se va a ejecutar en la obra. Como por ejemplo les explicaba, como dice acá, descripción de la alternativa técnica seleccionada. Entonces, ¿qué tenemos que describir aquí? Por ejemplo, que se va a construir o se va a mejorar 3 kilómetros, por ejemplo, de tubería. La construcción o empalme de 3 kilómetros de tubería para el agua potable. ¿No? Siempre siendo bien específico, ¿de acuerdo? Excavación o movimiento de tierra, movimiento de 50 metros cúbicos de tierra. Construcción, todo, o sea, todo se tiene que detallar en esta parte de análisis técnico. Por eso su nombre, ¿no? Análisis técnico. Tienes que detallar toda la información de tu presupuesto, lo que vas a ejecutar en esta parte. Perfecto. ¿Hasta ahí todo claro? Seguidamente, vamos a pasar al ítem de costo total. En este ítem hay que también estar con 4 ojos aquí, ¿de acuerdo? Yo acá en este ejemplo he puesto, por ejemplo, 3 acciones, ¿no? Pero hay presupuestos donde no tienen 3 acciones, tienen como 20 acciones, ¿de acuerdo? Entonces tú, como formulador, al momento que vas a llenar tu ficha, tienes que tratar de agrupar lo más que puedas. No se puede agrupar tanto, ¿no? Pues generalmente yo lo que aplico aquí es lo que los ingenieros nos muestran en su presupuesto. Tal cual está en el presupuesto, yo lo plasmo aquí. Así sean 20, 30 o 40 o más de 40 acciones, todos hay que plasmarlo aquí, ¿de acuerdo? Y tienes que plasmarlo porque en el momento que vas a colgarlo al banco de proyectos, te tiene que cuadrar. Tus sumas también aquí, todo tiene que estar correctamente calculado. Porque no es que en el banco de proyectos tú agarras esto de acá, lo conviertes en PDF y lo cargas. No. Tienes que en el banco de proyectos te aparece esta ficha tal cual, pero automatizado. Tú tienes que ingresar los números y te tiene que cuadrar. De lo contrario, vas a tener que modificar tu ficha y todo. Vas a tener que volver a retrotraer dónde y hasta identificar dónde está el error. Por eso es que aquí hay que tener mucho cuidado y sumar adecuadamente, ¿de acuerdo? Para no tener problemas en el momento que nosotros vamos a colgar esta ficha técnica al sistema. Perfecto. Entonces, en este ítem, vamos por el tema del costo de ejecución física de acciones. Aquí vamos a poner todas las acciones, ¿de acuerdo? Unidad de medida, cantidad y el costo unitario. ¿De acuerdo? Costo unitario, aquí tendría que ser, vamos a poner aquí esto, que tendría que ser 36.000, acá también, y acá también. Listo. ¿Cuánto es el costo total del proyecto? Este es, ojo, que aquí es el costo
total de costos, no es el costo total del proyecto, porque a este subtotal hay que sumarle tal vez expediente técnico, liquidación de obra, supervisión, etcétera. ¿De acuerdo, estimados alumnos? Entonces, en el siguiente cuadrito ya nos arroja otros costos de inversión, que son, por ejemplo, la gestión del proyecto. Si tu proyecto incluye este componente, lo tienes que agregar. Si tu proyecto también contempla la formulación o la ejecución del expediente técnico o la elaboración del expediente técnico, para este ejemplo se ha considerado que es 31,000 soles. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, la supervisión, si es que fue el caso, lo agrega de igual manera con la liquidación y nos arroja otro subtotal, que es la suma de esto. Entonces, ya teniendo estos dos valores, podemos hallar el costo total de inversión, que vendría a ser la suma entre el costo de ejecución física de las acciones, que es 144,000, más los otros costos de inversión, que son 31,000 soles. Sumados ellos, me dan el costo total de la obra, que asciende a 175,000 soles. Costos, seguidamente pasamos al costo de reinversiones. Para este ejemplo no he creído conveniente, ¿de acuerdo? Si ustedes contemplan un proyecto que va a considerar esos puntos, los tienen que agregar también. Los costos de operación y mantenimiento, tanto en la situación con proyecto como en la situación sin proyecto, también se tiene que aplicar. Vamos a hacer, entonces, lo que en la situación sin proyecto, recuerden que la oferta nos arrojaba 0, ¿de acuerdo? Y en la situación con proyecto, obviamente, ya con la infraestructura, se requiere de ingresos para darle mantenimiento a ese proyecto. Entonces, ponemos toda esa información aquí y podemos determinar o hallar los incrementales, que es la diferencia entre la operación sin proyecto, perdón, es la diferencia entre la operación con proyecto menos la operación sin proyecto. Dicho ello, agarramos y corremos hasta el año 20. Y hacemos lo mismo para el mantenimiento, que vendría a ser la diferencia entre la situación con proyecto menos la sin proyecto. Hasta ahí, perfecto. Seguidamente pasamos al ítem de cronograma de inversiones o metas físicas financieras. Tenemos que llenar aquí una fecha aproximada de inicio de ejecución. Para este ejemplo, 19 de septiembre. El tipo de periodos, el número de periodos en la cual se va a ejecutar la obra. Yo le he puesto 3 meses. ¿Quién nos brinda esta información? El grupo de ingenieros en la cual ustedes trabajan. Ellos hacen también, cuando elaboran su presupuesto, también elaboran sus cronogramas de ejecución. Entonces, en base a su cronograma de ejecución, pueden ahí conocer en cuántos meses se estima que se construiría este proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a estimar este punto en los costos de inversión, los vamos a dividir, es decir, si son en 3 meses, tal vez el primer mes van a invertir 30,000 soles, el segundo mes 80,000 soles, el tercer mes ya liquidan todo, ¿de acuerdo? Entonces, es una manera de distribuir en los 3 meses que, para este ejemplo, distribuir todo lo que se va a gastar en esos 3 meses, ¿de acuerdo? Y nos va a arrojar el monto subtotal de ejecución de obra. Este es subtotal. También en el caso de los otros costos que se consideran como el expediente técnico, obviamente, lo pueden hacer, no creo que lo hagan en un mes, máximo 2 meses, ¿no? Ese 31,000, por ejemplo, lo puedes dividir, lo podemos agarrar y dividir entre 2, ¿no?
Por ejemplo, 31.000 entre 2 sale 15.500. Podemos distribuirlo, como es la suma, 15.500 en el primer mes, 15.500 en el primer mes y en el segundo mes también 15.500. Y me da el monto total, que es de 31.000 soles. Pero tiene que estar distribuido de acuerdo a los meses en la cual se pretende ejecutar, ¿no? Y el monto de inversión va a dar el mismo, ¿no? Que es 175.000 soles. Bien, continuamos. Hay un punto que nos indica el monto de inversión financiado con fondos públicos. El proyecto tiene aporte de los beneficiarios. Generalmente no tiene, se pone no. ¿De acuerdo? Hay un cronograma de metas físicas también, en la cual hay que llenar el porcentaje de avance que se va a tener desde el primer mes al segundo mes o al tercer mes. Ese porcentaje también, también lo hacen los ingenieros, como ellos elaboran su presupuesto, estiman también cuáles son las metas físicas que van a avanzar en las obras, ¿no? Eso también se contempla en esta pestaña de costo total. Hasta aquí la pestaña de costo total, estimados alumnos. Pasamos a la siguiente pestaña, evaluación social. Esto ya es más fácil porque, evidentemente, como les indiqué al inicio, todo esto está correlacionado o concatenado. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a sacar la información que lo hallamos en, si mal no recuerdo, en evaluación. A ver. En la parte de abajo, creo. Sí, acá está. ¿Ya ves? Como acá ya determinamos cuál es el valor actual de los costos, la población beneficiada, el indicador de costo-efectividad, no es más que trasladar en el punto de evaluación social. ¿De acuerdo? Costo-eficacia. Copiamos, pegamos, costo anual equivalente y el costo por beneficiario directo. Esto es una estimación, no es exactamente del proyecto, ¿de acuerdo? Es decir, el costo por beneficiario directo, quiere decir es el costo o la inversión que el Estado va a realizar por cada habitante. ¿De acuerdo? El costo por beneficiario directo. Es el costo o el ingreso o el gasto que el Estado va a realizar por cada habitante para la ejecución de ese proyecto. Para este ejemplo, es un ejemplo referencial, ha salido que son 5.380. Es mucho, mucho, debería ser menos, ¿no? Sino que aquí en este proyecto es menos población, ¿no? A cuanto menos población, más caro va a resultar la inversión por habitante. Cosa contrario es que si tienes una población mayor, la inversión por cada habitante va a ser menor. Bien, seguimos, pasamos a la siguiente pestaña de sostenibilidad. Este tema para mí es clave e importante en todos los proyectos de inversión. Como les comenté desde un inicio, me pasó algo muy comprometedor o que me terminó por aleccionar o por enseñar, ¿no? Que efectivamente esta parte, esta sección de sostenibilidad es importante para los proyectos. Y me refiero, vale repetir, vale recordar al tema de que en el caso de los proyectos de agua potable, antes de formular el proyecto, estimados alumnos, lo que se tiene que hacer aquí es gestionar, solicitar a tu empresa prestadora de servicio de agua potable una opinión técnica para saber en qué estado se encuentran las tuberías del proyecto donde tú vas a ejecutar la obra. ¿De acuerdo? Y con ese aval, tú puedes iniciar tu formulación y se puede ejecutar la obra. ¿De acuerdo? Siempre no se olviden, por favor, de involucrar. Ese era con el análisis de involucrados, ¿no? Con el análisis de involucrados podrías identificar qué instituciones o se van a ver inmersas o van a ser beneficiadas con esto y que deberían participar. Para
que nos ayuden a lograr los objetivos de este proyecto. Entonces, siempre en el caso de agua potable, por favor, siempre es bueno solicitar una opinión técnica de la empresa prestadora de servicios. Por favor, eso no se olvide en los proyectos. De cajón. Es lo primero que deben hacer, ¿de acuerdo? Antes de formular un proyecto. ¿Por qué antes de formular un proyecto? Porque, obviamente, ponte que termine de hacer toda tu relación, tu proyecto que demanda de días, de semanas, y que al final ya tienes elaborado todo tu proyecto y recién se te ocurre pedir una opinión técnica, para este ejemplo, a la empresa prestadora de servicios. Y que la empresa prestadora de servicios te responda diciendo de que no es factible un proyecto de mejoramiento, de construcción o creación de agua potable debido a X factor. Pero tú ya tienes tu proyecto. ¿Qué perdiste ahí, estimados alumnos? Perdiste tiempo, perdiste recursos y, y evidentemente has perdido pues una oportunidad de que debiste hacer otros proyectos y no este proyecto, ¿no? Que fue en vano prácticamente. Y es en vano porque ya tienes una opinión técnica de que alguien te dice que no se puede ejecutar una obra. Por eso es que antes de formular el proyecto, lo primero que tienes que pedir es tu opinión técnica, ¿de acuerdo? Alguien que te avale. Siempre pregúntate antes de tomar una decisión, si hago esto, ¿quién me puede avalar? Y si no lo hago, también, ¿quién me avala? Si es que tengo, siempre proyéctese, ¿no? Si me pasa algo, o si pasa algo en este proyecto, ¿con quién me defiendo? ¿Quién me va a ayudar? ¿Qué papel tengo yo que me avale? Siempre háganse esa consulta, estimados alumnos, que eso los va a salvar definitivamente, ¿de acuerdo? Entonces, este ítem de sostenibilidad es importante. Nos piden, aquí en este ítem, descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto. Generalmente, los proyectos que son ejecutados por la municipalidad, provincial o distrital, ellos se encargan de la operación y mantenimiento, ¿de acuerdo? Pasado a la siguiente pestaña, estamos con la pestaña de gestión. Esta pestaña de gestión también es importante porque nos permite diferenciar las fechas en las cuales nosotros podemos, digamos, tener conocimiento cuál es el proceso que va a pasar un proyecto de inversión. Si es que lo van a lanzar por una licitación o que si lo va a realizar o lo va a ejecutar la municipalidad misma, ¿de acuerdo? Si es por un proceso de selección, eso implica 2 o 3 meses hasta que se logre dar con la buena prueba al ganador. Entonces, todo eso hay que estimarlo desde el inicio al fin. De igual manera, la supervisión, inicio a fin, órgano responsable y el periodo de evaluación. Ejecución, obviamente aquí cuando estás formulando, tú no vas a saber cuándo se va a ejecutar, ¿no? Pero siempre es bueno estimarlo, ¿de acuerdo? Aquí en la modalidad de ejecución del proyecto, tienes que definir si es por contrata la ejecución o lo va a realizar la municipalidad. Si la municipalidad misma va a ejecutar el proyecto, vas a tener que marcar la ejecución por administración directa. ¿Qué significa administración directa? Que la misma institución, la misma entidad lo va a ejecutar. ¿De acuerdo? Y por contrata, ¿cuándo es por contrata? Cuando la obra no lo va a ejecutar la municipalidad, sino lo han encargado a una externa, una empresa particular para que ellos se encarguen de ejecutar la obra. Ahí le da check en por contrata, ¿ya? Esa es la diferencia entre administración directa y administración indirecta o por contrata, ¿ya? Y también si tu proyecto va a ser financiado a través de una asociación pública o privada, después le damos clic ahí, o obras por impuestos, ¿de acuerdo? De acuerdo a la naturaleza de tu proyecto, tú vas a tener que dar clic. Fuente de financiamiento, eh, ya sea recursos ordinarios. ¿Cuáles son los recursos ordinarios? Cuando es ingresos propios de la municipalidad, ingresos que recaba de los arbitrios,
de los alcabalas. Todos esos impuestos son recursos ordinarios, ¿de acuerdo? O recursos directamente recaudados. O recursos por operaciones oficiales de créditos. Es cuando el Estado te va a financiar el proyecto. Entonces, en base a la naturaleza de tu proyecto, ustedes pueden marcar. Seguidamente vamos al impacto ambiental. Evidentemente, la ejecución de un proyecto de agua potable implica o genera un impacto ambiental, ya sea un impacto positivo o un impacto negativo. Un impacto negativo, ¿cuál vendría a ser un proyecto de agua potable? Un ejemplo de impacto negativo vendría a ser la remoción de tierras. Evidentemente, cuando van a ejecutar un proyecto de agua potable, van a remover gran cantidad de tierras, y al remover esa gran cantidad de tierra va a generar la expedición de partículas pequeñas de polvo. ¿Y hacia dónde se van esas partículas de polvo? Hacia las viviendas. ¿Generando qué? Generando de que la población se enferme. O a personas asmáticas también, que ese polvo les puede hacer daño. Entonces, ese es un impacto negativo que genera el proyecto de inversión. En este caso, el proyecto de agua potable. Ese es un ejemplo de externalidad. También en economía se llama como externalidad negativa, ¿ya? O impacto negativo. Pero también el proyecto genera impacto positivo. ¿Cuál vendría a ser un impacto positivo o una externalidad positiva, como se llama en economía? Vendría a ser, por ejemplo, de que una vez ya construido el proyecto de agua potable, el impacto sería mejor calidad de vida para la población, porque va a tener una mejor calidad de agua para consumir, ¿no? Eso vendría a ser un ejemplo de, de externalidad positiva o un impacto ambiental positivo. Lo que aquí tenemos que especificar es cuál es el impacto durante la ejecución. ¿Cuál es el impacto durante la ejecución? Va a ser la remoción de escombros, ¿no? La remoción de tierra. Eso es el impacto negativo. ¿Cuáles las medidas de mitigación que puedes aplicar aquí? Eso ya va a depender de la empresa que se encarga de ejecutar la obra. Un ejemplo de mitigación, de medida de mitigación, por ejemplo, puede ser que tiene que regar durante la tarde, regar agua, ¿no? Para que no se levante el polvo, ¿no? Esa es una medida de mitigación producido por un impacto negativo. Igualmente durante el funcionamiento. Entiéndase por funcionamiento la operación y mantenimiento, ¿de acuerdo? También eso genera un impacto ambiental. Y más o menos estimamos los costos, ¿de acuerdo? Ya estamos por culminar, estimados alumnos, por favor, no se me duerman, ya están durmiendo ya. Bien, las conclusiones no es más que unas recomendaciones de parte del formulador. Siempre es recomendable sugerir en esta parte de que durante la ejecución el tema del impacto ambiental, poder mitigar las acciones lo antes posible, ¿de acuerdo? Porque eso origina de que la población se queje y se levante, ¿no? Entonces siempre es bueno recomendar esas acciones de que la mitigación durante la fase de ejecución sean mitigados lo más rápido posible. ¿De acuerdo? Bien, estimados alumnos, y finalizamos el llenado de esta ficha técnica simplificada con la firma del formulador, evidentemente. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos con todo esto? Estas pestañas, estimado José, que lo cargo de frente al banco de proyectos. Qué fácil fuera, si fuera así, ¿no? Qué fácil, porque para cargarlo al sistema del banco de proyectos es otra jarana. Es un tema, ¿eh? que incluso me he pasado hasta mediodía, hasta un día, estimados alumnos, teniendo en consideración la velocidad de internet y todo ese tema, hasta un día para cargar toda esta información al banco de proyectos. Por eso es que hay que tener paciencia y buen humor. Paciencia y buen humor, estimados alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo podemos guardar, por ejemplo, en PDF, y lo podemos adjuntar en el momento de
de cargar en el banco de proyectos, ¿de acuerdo? Yo lo que hago es, lo guardo como PDF, todas las pestañas, y lo adjunto una vez que he cargado todo esta información al banco de proyectos. Así como nos arroja acá por pestaña, en el aplicativo del banco de proyectos está así, por pestaña, y tienes que subir, imagínense, cargar todo esto, estos datitos, puntos por puntos, hay que ir cargando al aplicativo. ¿Ya? Por eso es que esta ficha está diseñada así por pestañas. ¿Por qué? Para que te vayas familiarizando lo que vas a tener que cargar al banco de proyectos. ¿De acuerdo, estimados alumnos? Bien, con eso finalizamos esta sesión. Espero no os haya aburrido, espero hayan estado atentos. Creo que las sesiones se graban. Por favor, lo pueden repasar. Si tienen alguna consulta o duda, la pueden hacer durante la semana, no hay ningún problema. Con esto finalizamos la cuarta sesión de la fase de formulación de proyectos. Creo que la siguiente semana nos quedan dos sesiones, nos quedan tres sesiones, dos sesiones de la fase de ejecución y finalizamos con la fase de funcionamiento de este diplomado. Esta información, el Excel se lo voy a pasar con la coordinadora para que ella se encargue de distribuirlo y para que ustedes lo tengan a la mano, ¿de acuerdo? Cualquier cosa, ustedes y ahí directamente pueden modificar, las fórmulas ya están determinadas y puedan evaluar así su proyecto. Den agua potable. Bien, si no hay una consulta o duda, estimados alumnos, les agradezco por su atención y nos reencontramos en la siguiente sesión. De acuerdo, listo. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.